Amigos de la Claqueta del Venga. Planeta, hoy vamos a platicar de Giuseppe Tornatore, uno de los exponentes más renombrados del nuevo cine italiano. Ya escucharon, vamos a hablar hoy de cine italiano y de uno de los directores más conocidos y más queridos del cine italiano moderno. Hablamos de Giuseppe Tornatore. Giuseppe Tornatore, nacido en Sicilia, de hecho nació cerca de Palermo en un lugar que se llama Bagheria. Él fue como el representante más probablemente más renombrado de final de los años 80 del cine italiano, pero además quien marcó una nueva tendencia a un cine italiano más íntimo, más personal, y que además con Cinema Paradiso pues nos da una muestra de que no hace falta mucho presupuesto para contar una gran historia. Más bien es una cuestión de honestidad, tanto para escribir la historia como para presentarla. Y de visión. Pero consideramos que esta es su obra maestra, así que vamos a dejarla de postre. No vamos a hablar de toda su filmografía, pero vamos a hablar de algunas películas que hemos escogido de él. Y entonces, si hablamos en orden cronológico, de las que escogimos, sería una película que... Una pura formalita. Sí, una pura formalita, que curiosamente lleva a la pantalla a dos personajes que son también icónicos del cine. Uno es Roman Polanski y el otro Gerard Depardieu, que también por esas épocas que era como el máximo exponente como actor del cine francés. Hoy, bueno, ha quedado un poquillo en el olvido por ciertas cuestiones, pero bueno, en su época era por lo menos una curiosidad para cualquier cinéfilo el ver cómo embonaban estas figuras como Roman Polanski, Gerard Depardieu y el propio Giuseppe Tornatore. Obviamente las expectativas eran altas, y la película a mí me parece que es un buen thriller. Nos lleva a través de una historia que se cuenta casi exclusivamente en interiores. Sabemos que se cometió un crimen, no sabemos qué crimen se cometió. Están involucrados algunos policías. Roman Polanski es el inspector, no sabemos inspector qué, nunca sabemos el nombre. Y Gerard Depardieu es sospechoso de ese crimen que no sabemos qué es. Al principio de la película alguien dispara una pistola, entonces intuimos que hubo un asesinato, pero como no se menciona, vamos conociendo poco a poco un poco de la historia. Y a esto me refiero con que es un buen thriller, porque sí hay una especie de investigación, si bien a veces es interna, a veces aparecen factores externos, pero a mí me parece un buen thriller. En la época decepcionó a cierto sector tanto de la prensa como de la crítica, como de los cinéfilos que esperaban ver algo más como Cinema Paradiso. Y esta película pues tiene un ritmo más lento, y en su momento la calificaron como decían que Giuseppe Tornatore era tan versátil que podía hacer una película tan entretenida como Cinema Paradiso, y después hacer una película nada entretenida como una mera formalita. Ahora, la película se llama así porque al personaje de Gerard Depardieu, que se llama On-Off, que aquí no sabemos también si es un juego de palabras, on-off. Sí lo es. Sí. Probablemente. Pero bueno, o sea, pensando en que es un vocablo inglés y pues él es un director italiano con un actor francés, bueno, quién sabe. Pero es probable. On-off, digamos que sí. Y esta historia
si bien no tiene ese ritmo ni esa chispa de Cinema Paradiso, no es una historia tan personal como Cinema Paradiso. Termina siendo bastante interesante. No sé qué opinen ustedes. A mí sí me entretuvo, y viéndola a la distancia creo que no es una película tan mal lograda como en su momento se calificó. Yo creo que está mal entendida, porque es como... O sea, si tú ves la película está fea. Es fea, visualmente es desagradable. Pero obviamente un artista como Giuseppe Tornatore hace eso de forma intencional para dar cierto mood en la película, para que todos entiendan. Entonces, yo creo que eso es de repente lo que molesta, porque el público tiene una expectativa, que es la expectativa que generaste a través de tu trabajo anterior, y si de repente el artista cambia porque decide probar otra cosa, de repente es complicado. También los críticos suelen ser así, ¿no? Entonces, yo creo que por eso no le fue tan bien a esta película, pero está bien, o sea, tampoco es la gran cosa. Yo creo que Tornatore también es un director de altibajos un poco, de altimedianos. Sí. porque sus bajos son bastante más altos que los de bajos de cualquier, sí, que muchos altos de otros cineastas, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, esta película indudablemente, si queremos saber del rango artístico de Giuseppe Tornatore, hay que verla, porque es una película distinta a las demás películas, en la forma también de contarla, porque no es muy claro, de repente es medio confusona la película, y pues yo quiero pensar que así fue planeada, ¿no? Y quiero confiar en él que así fue planeada, y por eso a la distancia a la vez dices, bueno, está bien la película, está bien hecha. Yo creo que al ser una coproducción con Francia, Giuseppe Tornatore tuvo que ceder un poco, no solo en la estética, que yo creo que la estética sí queda bastante bien con la historia, sino con el ritmo del cine francés, sobre todo de los thrillers. De esa época, ¿no? Sí, sobre todo de un thriller francés. Los franceses no son malos contando thrillers, pero digamos que sí se toman su tiempo bastante más que las películas inglesas o de Estados Unidos, ¿no? Bueno, si me permiten ahora, fíjate que retomando la palabra de los dos, primero agradecer que hiciste una gran selección de películas de este gran director. A mí no me parece un director mediano, es un director casi perfecto el tipo para mi gusto. Leí por ahí, bueno, la película está ubicada filmada en los años de 1994. No es lo que Tornatore venía haciendo en su conjunto. El hecho de juntar dos monstruos de la actuación, sobre todo Roman Polanski, me sorprendió bastante. La película es interesantísima. Yo le diría que es un thriller psicológico, es un thriller que juega mucho con la mente de los personajes y del espectador. Sí. Perfectamente bien dirigida. Leí algunas críticas para ver cómo la habían tratado en su momento. Para mí fue bastante cruel el trato de la película. Es una gran cinta, bastante recomendable. Y si quieren entretenerse para ver un thriller perfecto, este es uno de ellos. Yo creo que Tornatore, como ustedes, hace una gran puesta de escena con dos perfectos personajes y todos los que el contexto rodea a estos ambos personajes, inclusive los factores iconográficos. La agencia policíaca, que está como una especie de primer piso, ¿no? Como si fuera un castillo. Sí. Luego, segundo, la lluvia, un factor importantísimo, cómo juega en toda la película. Los claroscuros y más oscuros de la película, de la cinta, que nos dejan entrever muchos aspectos de los dos personajes principales. La luz y la sombra, sí. Exacto. El juego de ambos. El actor que se me olvidó su nombre ahorita, el italiano que está siendo el redactor de lo que va diciendo Giuseppe Tornatore y Gerard Depardieu y Roman Polanski. Sergio Rubini se llama. Excelente personaje secundario, que yo lo pondría como secundario, ¿no? Como coactor de los otros dos.
Sí, yo creo que todos los incidentales están muy bien, que en realidad son pocos personajes. Ahora, lo que mencionas de la lluvia es muy importante porque además habla de que Tornatore es muy conocedor de los símbolos. Para aquellos que no sepan, el agua simboliza el viaje dimensional. Así es. Y tan lo usa en ese contexto que el agua está omnipresente. Llueve afuera y llueve adentro. Y está en todo momento en contacto con los personajes, el agua. Siempre Siempre están es un personaje mojados. principal en sus films, Leo. Ahora, pero aquí es este simbolismo de que el agua representa el viaje dimensional, adquiere sentido poco a poco conforme va avanzando la historia. Así es. Yo creo que la película envuelve perfectamente. Yo me quedé sorprendido, ¿eh? Yo dije, qué película, ¿eh? Sí. Menospreciada, ¿eh? Pero a mí me parece que es una de las mejores cintas, inclusive de Tornatore. Sí, a mí me gustó bastante. Ahora, también el juntar estas tres culturas, la italiana, la polaca y la francesa, y amalgamarlo en este thriller que es bastante interesante, lleno de momentos de reflexión, no solamente de los personajes, sino incluso creo que te convida a esa misma, o te invita a esa misma reflexión respecto a tu realidad. Mira, no quiero ser tampoco pretencioso en el sentido, ubicamos, no sé si estén de acuerdo conmigo, si ubicamos cómo es Tornatore desde que inicia su cinta, desde que inicia los créditos hasta el final, ¿eh? Sí. Bueno, esta juega con unos close-up maravillosos, unas intenciones de acercamiento de cámara espectaculares. Y otra, cuando de verdad yo leí las críticas, yo me pregunté, no sé si cómo lo vean ustedes, o no le entendieron, que caen en ese error, caemos a veces en esos errores, o el estado de ánimo, que dices, ay, qué película tan lenta y mala, pero no, no. Te digo, una soberbia actuación de dos tipos que, bueno, ya que puedes decir... Yo creo que sí fue incomprendida en su momento. Sí, yo creo que sí. Y ahora un tanto olvidada, ¿no? Desgraciadamente. Yo creo que ni siquiera hay una reedición, porque no es una película tan fácil de conseguir. Y si la consigues, pues no hay una calidad mejor que la que salió en el DVD, que pues realmente era una calidad baja. Uh-huh. Entonces yo creo que sí es una película tristemente olvidada y sí probablemente muy incomprendida. El final es... Sí, el final es mucha es gente no dijo que el final no les gustó. Yo dije, no. Es que estaban esperando tal vez una película policíaca, estaban esperando algo diferente. Cuando te creas una expectativa, que además, no es malo crearse una expectativa, pero el regirse a esa expectativa, el ceñirse a esa expectativa sin darle espacio a una alternativa, que en este caso creo que lo mejor hubiera sido ver la película sin ninguna expectativa. Si te dejas llevar, creo que la historia termina contándose bastante bien. Y la reflexión final del personaje me parece un gran cierre para el personaje de Gerard Depardieu. A mí también me parece. Yo la recomendaría mucho a la gente que nos está viendo. La verdad, altamente recomendable. Sí, sobre todo para ver el rango directorial de Tornatore. Porque sí, o sea, tiene sus cosillas, o lo que tú dices también, o sea, se ve que está influenciada o intenta adaptarse un poco al cine francés, que a lo mejor los productores le dijeron, oye, es que pues también tienes que juntar dinero, ¿no? Entonces, el público francés espera ciertas cosas, ¿no? Sí. Y en ese intento de adaptación, pues ahí medio hay un desajustito, pero no es realmente grave la cinta, y como dice, se cuenta perfectamente, y es bien distinta a las demás películas, porque las películas de Tornatore tienen un sello particular, y esta es distinta, pero ahí sigue esa personalidad, ¿no? Sí, yo también ahí se la recomiendo mucho. Todavía está permisible el darle ese chance de que a lo mejor tienes que meter dinero, pero pues ya había metido con un anterior bastante, ¿no? Sí, claro. Entonces te dio esa... Pero en un país diferente, pero en un país distinto. Sí, un mercado diferente. Sí, son mercados diferentes, entonces... Pues sí,
Francia también no es así en algunos aspectos. Sí, quiero sacar mucho dinero. Sí, les gusta el dinero, pero también se permiten esos la parte chances. artística. Sí, claro. Y eso es lo grandioso de estos grandes directores europeos, para mi punto de vista. Sí, a mí lo que más me gustó es justo la transformación radical del personaje de cuando empieza a cuando termina. No solamente es la forma en que piensa y se expresa, sino además la misma actitud emocional que tiene al principio y al final son diametralmente opuestas. Sí. Oigan, ¿es la música también de Ennio? No recuerdo. No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, pero bueno. Es no recuerdo, yo creo que sí, porque... Sí, es la música de Ennio Morricone. Ennio Morricone... sí, es la música de Ennio Morricone, aquí está. Era su base, ¿no? Pues es que hicieron muy buena mancuerna. Incluso Ennio Morricone, ya bastante grande y ya retirado, dijo que el único director por el que saldría del retiro hubiera sido Giuseppe Tornatore. Que se ve que lo dejaba hacer. Claro, y además la última película a la que le puso música fue una de Giuseppe, ¿no? Fue ¿cómo se llama esta? La correspondencia, ¿no? La correspondencia. Sí. Oye, y deja ver mucho como cineasta el gran sentimiento y pasión que tiene por el cine. Sí, sin duda. Y la mancuerna que hicieron juntos fue maravillosa. Pero imagínate, yo no me imagino Leo Mundo, Giuseppe Tornatore dirigiendo a Roman Polanski y a Gerard Depardieu. Sí. No, eso buenas las fiestas, esas noches. ¿Qué le dices a Polanski, que ya tenía una trayectoria como director fantástica, sí. Y bueno, muy buena recomendación, Leo, la verdad, gran cinta, Sí, muchas gracias, Quique. Y bueno, la recomendación también va para todos los que nos están viendo. Y hablando de Ennio Morricone, vamos a aprovechar para switchar a la siguiente película de las que escogimos. En español se llamó La leyenda de 1900, en italiano era La leyenda del pianista sulocéano, y en inglés me parece que también se llama The Legend of 1900, ¿no? Sí, en 1998 esta película. La historia de un hombre que vive en un barco, un músico que vive en un barco, un pianista extraordinario además, llamado Novecento. Sí. Entre otros nombres, porque su nombre es largo y termina con Novecento. La obra maestra se le da a Giuseppe Tornatore. La obra maestra entendida como una cinta que contiene todo los elementos cinematográficos que necesita para hacer una obra maestra. No hablando peyorativamente en ningún momento, no. Grandes sets, grandes actuaciones, gran musicalización, una fotografía increíble, preciosista, una historia maravillosa, un tratado misteriosa además. Sí, una película así, un tratado sobre la amistad, una película que nos cuenta, o sea, puedes leer mucho más de lo que parece de primera instancia, o cada vez que la ves le lees. Yo ahora que la vi nuevamente, pues sí, le descubres cada cosa con la edad, con la experiencia, con los años, le vas descubriendo y viendo cosas distintas a esta película. Sí, una obra maestra de casi 3 horas que no se sienten para nada. No, tiene un gran ritmo, pero además yo creo que esta debe ser una de las mejores obras de Ennio Morricone. La música es maravillosa. Sí, sabes, yo creo que aquí sí la cuestión fue trabajar hacia la música, o sea, trabajar hacia la música. Indudablemente se ve que Ennio Morricone estuvo involucrado desde muy temprano en el proceso de la realización de la película. Sí, porque sí, la complementa de una forma la banda sonora es poderes que no siempre se hace, pues es que no es solo eso, o sea, la película habla de música, la película es música, pues, ¿no? Entonces cuenta partes a través del score de Ennio Morricone. Sí,
Que bueno, el que una película hable de música luego no es garantía, ¿no? Hay muchos musicales fallidos. Esta no es un musical propiamente, pero la música es un personaje sin duda. No, y además... Se cuenta a través de esa música, como dices. Habla de los estados de ánimo, habla de cómo la música puede hacer una mímica con el estado de ánimo de las distintas personas. Y de hecho, dentro de una de las escenas, hay una conversación donde le preguntan a Novecento, ¿de dónde sacas esa música tan maravillosa? Dice, de la gente. Dice, fíjate en aquel. Parece una persona muy misteriosa y empieza a tocar y lo va ligando con aquella mujer parece perdida y no sé qué, y empieza como a hacer una mímica con los estados de ánimo de las personas. Eso te lo dice ahí literalmente, pero también te lo muestra a lo largo de toda la película en ese mismo sentido, ¿no? Ves los estados de ánimo y ves cómo la música comunica esos mismos estados de ánimo. Yo creo que es una gran fábula, Leo, una gran fábula que cuenta muy bien la historia narrativa de la película Tornatore, como decía, con una poderosísima banda sonora, con una excelente actuación de Tim Roth y otro personaje que volvemos a retomar, Leo. Ahora el agua está manifestada en el mar. El mar, sí. El mar juega otro factor importante como personaje. Sí, es un gran marco y de hecho es un buen apunte porque sí, el agua también es un personaje aquí. Y también hay otro elemento. Y el barco. Sí, y el barco. Pero hay un elemento que aparece constantemente en las películas de Tornatore. No sé si llamarlo leitmotiv, pero sí es un elemento recurrente, que son las relaciones fallidas. Ah, sí. Este es un factor también importante dentro de la historia y está contado de una forma elegante, o sea, no cae en el drama, mucho menos en el melodrama, ¿no? Creo que va fluyendo muy naturalmente y lo entiendes como estas relaciones fallidas como parte de la vida o como parte de una vida, que en este caso es de este pianista. Y fíjate que también es interesante que dentro del barco, como dice Mundo, que también fue otro factor importante, el mismo barco, cómo clasifica también y maneja las clases sociales, ¿no? Exacto. Es un minicosmos. Es minicosmos, exacto. El minicosmos, como dices tú, de cómo en el entorno de esa historia ubicada, creo que a principios del siglo pasado, si no me equivoco. Sí, justo por eso se llama Novecento, porque es justo en el cambio de siglo, que bueno, en realidad no sería el cambio de siglo, sería el último año del siglo antepasado. Pero bueno, en la película se cuenta la parte de los turistas y la parte de los trabajadores del barco, ¿no? Sí, como claro. El mismo capitán, que es otro personaje interesantísimo dentro de la película. Claro, porque además también es una figura paterna, es una figura de autoridad que juega el rol de papá una vez que el padre adoptivo de Novecento muere. Sí. Entonces, incluso cuando él pretende bajar del barco, pues la forma en que se despide sí es prácticamente como si se despidiera de su padre, ¿no? Y voy a retomar tus palabras que has comentado en algunas pláticas anteriores que hemos tenido. El ciclo, o sea, cómo inicia la película y el arco de la historia, Ajá. cómo va cerrando, sí, a un final también maravilloso. Sí, un final que además quisiéramos que fuera diferente, porque además la historia te va llevando hacia allá, pero si lo reflexionas no podía ser de otra forma, ¿no? Y esa parte me parece maravillosa de Tornatore, porque te habla de un conocimiento de la psique humana. Así es. Y la aprovecha para contar una historia tomando en cuenta ese elemento. ¿Qué quisieras tú como espectador? Pero ¿qué es lo que la historia te está contando, ¿no? ¿Cómo puedo contarte esta historia y serle fiel a ella y sin ceñirme a lo que tú quieres? Así es. Y también el factor del amor, ¿no? La pasión por una mujer. También ahí cómo juega un papel importante en la relación música, 1900 y la historia en sí, ¿no?
Sí, porque, bueno, aquí hablamos justamente como de que la música imita el sentimiento de las personas o la emoción de las personas también. Pero creo que cuando interpreta este tema, que es el tema central de la película, cuando observa a la muchacha, creo que es la única parte de la película donde verdaderamente está hablando él desde su corazón, desde su propio sentimiento, sí, no el de otros. Y creo que también... Es que además, perdón Leo, es que además es que una de las cosas de la película es que este personaje de Novecento, que lo interpreta Tim Roth además, muy bien. Sí, muy bien, vive a través de los otros. Sí. Por eso al final es como es. Y en el momento que ve a la ragazza, digamos, que siempre la ragazza va a ser la obsesión de Tornatore en todas sus películas, pues es el único momento en el que habla realmente por él, porque normalmente habla a través de o por sentimientos de otras personas, los sentimientos que ve en otras personas. Por eso al principio dice el personaje de Brit Taylor Beans, que es Max, que es quien nos está contando la historia, dice que a lo mejor pudo no existir. Por eso, porque Novecento en gran parte de su vida vive a través de los demás, o vive sentimientos que no son suyos, o claro, historias que no son realmente suyas. También por eso el nombre es muy metafórico, su claro, nombre de Novecento, porque es pues el Novecento, el siglo, es lo que todos vivimos, y por eso ese microcosmos del barco, es él, ese microcosmos del barco, no es... Max, un gran personaje que juega... Sí, el de Brit Taylor Beans. Muy buena interpretación. Ahora lo que dices también es muy interesante, porque no solo se apropia de los sentimientos y emociones ajenos, sino de las historias. Así es. Al principio no queda muy claro, porque te describe Nueva Orleans, por ejemplo. Y tú piensas, bueno, pues si nunca se ha bajado del barco, ¿cómo conoce Nueva Orleans? Y ya luego él explica que pues lo conoce a través de los ojos de otros. Así es su vida, ¿no? Pero también hace una analogía de eso, de todo ese contexto que está él viendo y atrapando de los turistas que suben al barco, inclusive de los mismos trabajadores que van y suben y regresan y van. Él, su misma historia también es a través del mar, que el mar le juega un factor importante que también interrelaciona con la música y con todos los personajes alrededor de él, que son, te digo, los mismos cocineros, los trabajadores del barco. Es tan maravillosa esa parte que yo creo que Tornatore, no sé cómo vean ustedes, pero cada película que nos entrega me parece como una historia que a lo mejor quiso vivir o vivió en realidad en su vida, ¿no? Sí, yo creo que normalmente habla muy de yo creo que sí. Hay otra, digo, obviamente Cinema Paradiso debe ser como en ese sentido la película al que final, más claramente al final. Yo creo que marca un poco a lo mejor su propia experiencia, ¿no? O bueno, seguramente lo hace. Pero ahorita, como lo estás comentando tú, Mundi Leo, es que sí pareciera como que también hasta en su vida normal de Tornatore absorbe esas como esponjita, ¿no? Sí, por ejemplo, Varia, de la que no vamos a hablar en esta ocasión, es una película que habla de un líder sindical. Su padre fue líder sindical, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, ya lo que sucede alrededor de él pues es un poco diferente, porque era un mafioso, bueno, no sé. Una de las primeras reglas de guionismo es: escribe lo que sabes. Y creo que lo hace. Es muy interesante eso. Él lo hace, y por eso su cine es llegador de una forma u otra. Digo, ya hablaremos de las otras películas, a mí no me gustaron tanto unas, pero siempre son súper personales, porque además él es de los directores que escribe o coescribe sus películas. Uh-huh. Entonces, si algo hace Giuseppe Tornatore, pues es dejar su alma a cada que hace. Sí. Yo también recomendaría 1900. ¿No? Sí, y sobre en particular, yo la recomendaría en particular. 1900 es de las grandes películas que existen, no solo de
de Tornatore, sino de las grandes películas que existen. Ahora, Hay pocas como la leyenda de 1900. Pocas. Sí, pocas. Ahora, es muy curioso que Ennio Morricone también hace la música de otra película que se llama 1900. Sí, le gustaba. Le gustaba a Tornatore, le gustaba. Hay una diferencia de varios años, pero bueno, no es aquella música no es tan poderosa como esta, si bien enmarca también una película bastante buena. ¿Qué sería el cine italiano sin Ennio Morricone? Es apasionante el cine italiano y El Morricone cine mundial. le pone un toque. Sí, bueno, pero... Le pone apasionante Morricone en el final de los 80s y ya todos los 90s como lo dominó. No, es que es uno Es un gran exponente del cine italiano, Morricone. Sí, pero el bueno, el malo. pero o sea, no sé, yo creo que está entre los 5 más importantes músicos Sí, y probablemente del cine, pero a lo mejor entre los 3 o... Seguramente, y seguramente también es el que más bandas sonoras hizo, ¿no? Porque hizo más de 200. Posiblemente sí. Y bueno, la siguiente película que traemos a colación, a propósito de Giuseppe Tornatore, es Malena. Malena es una historia fuerte, es una historia de guerra, es una historia de violencia. Digo, la Sicilia, sobre todo la que le tocó vivir a Tornatore, pues no estaba exenta de violencia, ¿verdad? Pero si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, entonces las cosas ahí se ponen un poco más rudas, más crudas. Y para una mujer soltera, bueno, no soltera, sino que su marido está en la guerra, una mujer sola, sí. Guapa, no solo guapa, Tornatore hace que se vea espectacular, Malena, y yo creo que, y más viéndola ahora, a diferencia del año 2000, Uh-huh. Yo creo que con Malena sí es una de esas películas donde Tornatore alcanza su grandeza, porque además se adelanta mucho a su tiempo, ¿no? Y viéndola ahora dices, wow, o sea, Malena representa muchas de las cosas que estaban mal en el siglo XX, ¿no? Sí. La guerra, la discriminación, el juzgar, esta onda de cómo van empujando hacia Malena es muy metafórico cuando Malena se pinta el pelo de rojo. Uh-huh. Porque ya no es ella, pues es el personaje que todos habían querido que fuera. Uh-huh. Entonces decide transformarse en ese personaje para poder sobrevivir, además. Claro. En este mundo tan pues que ahora yo creo que nos parece totalmente irreal, el de la Segunda Guerra Mundial. Sí, un mundo agobiante, pero además te habla de que la condición humana no sí depende del contexto, pero tal vez en su agudeza, porque permanece casi igual en la esencia, ¿no? En el sentido de que los adolescentes son adolescentes y hacen cosas de adolescentes, en el sentido de que las señoras chismosas siguen siendo las señoras chismosas aún en el contexto de la guerra, en el contexto de que los hombres, a lo mejor ahí sí ha cambiado ligeramente, porque era también juzgar un poco desde el punto de vista del ojo de la misma esposa chismosa, ¿no? Pero eso de la lengua para afuera, de dientes para afuera, porque también secretamente pues no solo la admiraban, la buscaban, ¿no? La deseaban. Ah, claro, por supuesto, eso es parte de la envidia que le tienen, ¿no? Por eso... Las señoras, pero no, y los hombres, maridos, sí. Sí, la desean, pero también sienten por ella pues este coraje porque no es de ellos. Y eso lo representan pues diciéndole prostituta y como está sola y es guapa, pues obviamente va a ser una prostituta. Pues era innegable en esa época, pues. Claro. Y en el contexto de las carencias propias. Claro. Las carencias propias de la guerra, ¿no? Qué bien lo maneja Tornatore. Una cinta bibliográfica, porque también Tornatore lo comentó en su momento. Uh-huh. Que de alguna manera se veía reflejado con el personaje de joven del niño Renato y todas esas inquietudes de apertura a la sexualidad, a la apreciación a la mujer, a la admiración,
al contexto que estaba viviendo en esos momentos. Inclusive su familia también de Renato juega un papel interesante porque él está luchando con todo lo que comentas, ¿no, Leo? Entonces, esa familia dura, el padre rígido, pero a la vez flexible también, pero toda la sociedad que conlleva a un pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entonces, de alguna manera, el contexto también ayuda a que Renato también, el personaje, uno de los principales junto con Malena, sienta esa admiración por una mujer bella y atractiva que al final lo deja contextualizado perfectamente. Sí, incluso él reconoce al final de la película, el personaje de Renato, esa no solo obsesión, porque creo que llega más allá, ese enfatuamiento que todavía persiste a pesar de los años. Han pasado ya no sé cuántos años y ha visto una infinidad de mujeres en su vida, y han pasado una infinidad de mujeres por su vida, y él sigue recordando específicamente a Malena. O sea, ese es el impacto que tiene en esta mente adolescente, en esta mente en desarrollo, en madurez. Luego también se ve, como dicen, ¿no? No tiene que ser no nomás un pueblito, puede ser una ciudad grande, pero los chismes, los diretes, los juicios de valor, las apreciaciones en el caso de una mujer, ¿no? Que para mi punto de vista no ha cambiado absolutamente nada. Tú puedes encontrarte en una colonia de la Ciudad de México y hoy es una señora que siempre pasa por tu casa y dice o juzga o habla mal de otra persona, aún siendo mujer o aún siendo hombre. Sí, o los hombres que acosan, o es que justo yo creo que empieza es muy interesante porque vamos del voyerismo medio o sea, Renato empieza reproduciendo lo mismo que sabe y empieza siendo voyerista con Malena, ¿no? Y espiándola, sirviéndola sin su permiso, claro, y reproduciendo lo que tiene que reproducir un hombre de esa época, ¿no? Pero luego eso va cambiando a través de un amor que se vuelve de erótico a filial con Malena, creo yo. Sobre todo cuando regresa el esposo, cuando Malena ya no está. Y se vuelve un ideal, pero llega el esposo, ¿no? Y entonces él decide tomar el camino correcto, apoyando al esposo a que recupere a Malena, ¿no? Encaminándolo a que recupere a Malena. Y eso ya es como la transformación hacia este amor ya filial, no erótico, no de decir, bueno, pues es su esposo y no le voy a decir, no, sino es, bueno, pues es el esposo de Malena, claro que le voy a decir dónde está, ¿no? O dónde vi que se fue. A mí eso es lo que me gusta mucho de cómo se desarrolla el personaje de Renato durante toda la película. Claro, es un personaje... ¿no? La inocencia, como que también es parte de su inocencia y su fidelidad hacia, en este caso, hacia el esposo, ¿no? Sabía que también Malena estaba esperando por él, ¿no? Sí, es que sí hay... Hemos hablado muchas veces del desarrollo del personaje, ¿no? Y en este caso el arco del desarrollo del personaje sí lo lleva de ser un niño puberto a un adulto joven. Y esa madurez le permite entender que pues es un amor platónico el que tiene y que no le ayuda en nada a Malena tratando de, por alguna forma, de alguna forma describirlo en su mente, quedarse con ella, ¿no? Entonces él ve que este hombre es parte de la vida de Malena en realidad y sabe que el que no estuviera ahí le trajo a Malena todos estos problemas que la orillaron a cambiar de visión, de forma de vida y a finalmente ser maltratada y a huir de ese pueblo. Entonces, juzgada, ¿no? Muy maltratada. Muy maltratada. Y luego además de ser crucificada, después la bajan ahora sí que de ahí mismo, del stand, exacto, y todo el mundo, ¿cómo está, señora Malena? ¿Cómo le va, señora Malena? Bueno, cuando regresa el esposo, entonces ya tiene como ya cambia, ¿no? Nueva visión, ¿no? Ya se redignifica. Sí, gracias, pero porque está el hombre, ¿no? Pero ya es la señora, ¿no? Hay algo ¿no? Y a pesar de que el esposo en realidad tampoco es esta figura
así empoderada ni nada, porque pobre hombre, No. regresa muy maltratado Es de la que guerra. eso es por eso digo que a mí se me hizo algo revolucionariona y por eso, vaya, el esposo nada más es la sombra de que hay un esposo ahí o no lo hay. Ujú. Y pues eso es lo que cambia el comportamiento del pueblo hacia Malena. Entonces, Sabes que ya ay, wow. cuando yo la vi, ahorita esta última vez, amigos, de verdad amigos, es impresionante el cambio de mentalidad, ¿no? Ujú. Si yo estoy en un proceso ideológico, en este caso era el socialista, comunista, y de repente pierden la guerra, falla la guerra, e entonces Italia cambia de ideología otra vez, ¿no? Entonces los que estaban en esa tendencia, cuando llega el esposo, ¿cómo lo maltratan, no? Era el que estaba como jefe de ahí del pueblo. Ah, pero eran fascistas. Eran Quique. fascistas, sí, por perdón, Mussolini, Eran ¿no? fascistas, Sí. ajá, eran fascistas y luego ya dejan de serlo. Después tienden hacia el socialismo un Ajá, pero poco, te digo, ¿no? el cambio, ¿no? Ajá. Dice, y el esposo se queda pasmado porque dice, oye, yo fui a la guerra, me di en la torre, luché por ustedes y recibo esto, lo mismo que recibe Malena cuando Sí. ella incursiona con los alemanes, ¿no? Independientemente de la actividad que se pone a hacer, que para mi punto de vista no es criticable, ella quiso hacerlo y ella, sus razones tuvo, ¿no? Eso- Había que sobrevivencia. claro, tenía que sobrevivir y fue la única forma que encontró, fue el escudo que encontró. O sea, dijo, bueno, pues si mi belleza es aquí el asunto, ese va a ser mi escudo, ¿no? No, y también reta al es- pueblo con eso, ¿no? Ya lo dice De alguna Tyrion forma, sí. en Game of Thrones, ¿no? Toma tus defectos y úsalos como escudo, dice Ah. Tyrion en Juego de Tronos. Un día vamos a hablar de Juego de Tronos. Correcto. Y también a mí me gusta que también es la historia de los perdedores. Es la historia porque normalmente pues vemos la historia del ganador. Justo platicábamos, Kike y yo por la tarde platicábamos de la serie de Band of Brothers de Steven Spielberg, que pues es al final la historia del ganador, ¿no? Y acá es la historia de los perdedores porque pues Malena es acusada de colaboracionista y por eso le pasa lo que le pasa en la Plaza del Pueblo. Ujú. Es la historia de qué la llevó a ser colaboracionista. O sea, esas mujeres no fue de gratis que se fueran con los alemanes. A lo mejor algunas sí se impresionaron por el lujo, así fácil, no sé, pero la sobrevivencia es lo que las llevó ahí. Y ese punto de vista es bien interesante. Y luego justo este pedacito del esposo de que pues yo peleé por el fascismo y ahora me rechazan, ¿no? ¿Qué onda? Claro. Y es la historia de los perdedores en general, ¿no? Claro, la misma historias Italia, distintas, porque Italia salió muy lastimada de la guerra. por Sí, muy supuesto. Y no solamente porque perdió la parte que le tocaba en África, y luego Alemania que retomó esa invasión a África e invade a Italia, también es una humillación, ¿no? O sea, quien era su aliado lo invade. No, sí. Y se lleva a sus mujeres, igual que hizo en todos lados, ¿no? Y el mismo fascismo dentro de Italia es cruel con el pueblo, ¿no? Sí. No, bueno, la muerte que tuvo Mussolini no fue de gratis, ¿no? No. Sí, ese linchamiento pues fue ganado a pulso con pues todas estas. Primero les vendió que era un ejército invencible, luego se dieron cuenta que no, y luego también se dieron cuenta que les vendieron Oropel, ¿no? No eran el país que pensaban que eran, ni en el desarrollo, ni mucho menos en el armamento, ni nada de esto. Entonces tienen un despertar dentro de la guerra, y es un despertar amargo. Entonces sí, también es la historia de Italia dentro de esta guerra. Ese tema que tocas es muy interesante, inclusive a ver si podemos más adelante con nosotros tres hacer un programa de guerras y analizar esas partes, porque son importantes, ¿no? Sí, claro, sí, me gustaría, por supuesto. Yo recomendaría altamente Malena, no sé ustedes. Sí, Claro. Malena es un buen ejemplo de esta parte de la guerra, ¿no? Una parte a lo mejor no tan conocida, porque si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, pues nos enfocamos normalmente en Francia, en Alemania, en Inglaterra, ¿no? Entonces, el conocer también esta parte sobre todo esta parte de Italia, que es una isla, que no es ni siquiera parte del continente, ¿no? Es la isla.
pues también es interesante desde el punto de vista que nos afecta igual anímicamente y políticamente. Sí, porque digamos que no llegan ahí las fuerzas, no llega la guerra en cuestión. O sea, bueno, sí llegan bombas, pero digamos que la guerra llega de formas diferentes, ¿no? La ambientación es genial, ¿eh? Toda la película bien llevada, bien ambientada. No, sí, bien. claro. Sí, bien. Desde los mejores de Tornatore, indudablemente. Ahora vamos a movernos un poquito más hacia el futuro. Vamos a saltar algunas producciones que hizo Tornatore en medio y vamos a analizar un par de películas antes de Cinema Paradiso. Y la primera es La Mejor Oferta. La Mejor Oferta me parece también bastante interesante y un poco alejada de lo que normalmente hace Giuseppe Tornatore. Giuseppe Tornatore hace un cine muy personal, un cine muy basado en sus experiencias, sobre todo de su infancia y de su adolescencia. Pero en este caso toma una historia de un hombre que hace subastas, se dedica a hacer subastas, que es Geoffrey Rush, que hace el personaje de Virgil Oldman, pero hace subastas de una forma muy lujosa. O sea, hace subastas para cierto sector de la sociedad con un poder adquisitivo enorme y ha fincado su prestigio durante muchos años. Ahora, este hombre secretamente es coleccionista de arte, esto lo sabemos un poco después, pero además no es solamente que sea coleccionista de arte común, él tiene información de primera mano porque él es capaz de reconocer una pintura original con solo verla, ¿no? Con solo analizarla. Es capaz de encontrar un cartón manchado y descubrir que hay algo ahí, ¿no? Es capaz de descubrir chatarra y darse cuenta que esa chatarra forma parte de algo más grande. Y todos estos elementos van formando también su propia identidad. O sea, de alguna forma nos lo va presentando Tornatore, solo que no sabemos. Conforme avanza la película vamos entendiendo cómo esta metodicidad y cómo estos detalles que nos va enseñando en las pinturas por las que puja secretamente a través de un prestanombres y de toda esta colección que va formando, describen a un hombre con muchos problemas, un hombre solitario, un hombre con muchos miedos y muchas carencias. A pesar de todo el dinero, de toda la fama, es una persona con muchas carencias. Y desde ese punto de vista nos presenta una historia que me parece muy original en la forma de presentarla, ¿no? O sea, hay películas de carencias, hay películas sobre hombres ricos y todo esto, pero la amalgama me parece interesante porque también nos logra un thriller a través de obras de arte y un rompecabezas que se va armando poco a poco. Perdón, ya acaparé mucho. No, yo creo que sí tienes toda la razón. Digo, el personaje de Virgin es excéntrico, es incapaz de relacionarse sentimentalmente, tiene una visión particular de su vida y de lo que él realiza en la actividad profesional, que al paso del tiempo, digo, la película te lo va enseñando y te va demostrando cómo es que va adquiriendo esa experiencia, ¿no? Sí, una experiencia que debió adquirir muy temprano en su vida, ¿no? Creo que lo comentan ahí en la película porque le preguntan, si mal no recuerdo, dice, sí, yo estudié esta parte así y asado. Entonces, todas las obras de arte era capaz de decir, esto es verdad y esto es falsa, ¿no? Encontrar pequeños elementos, pequeños detalles, que sin embargo en su vida personal, aunque esos pequeños detalles le pasan por enfrente, no los ve. Y no sé si tú veas también, Leo, cómo lo hayan visto ustedes, amigos, que lo vuelve hasta arrogante al tipo, ¿no? Impositor. Digo, y se entendía porque es un trabajo también arduo por la gente que trata, pero se da cuenta que esos detalles de verdadero y falso es un desenlace interesante en la película. Sí, ahora es una persona que maltrata a la gente cercana, ¿no? Hay poca gente que lo llama amigo. Sí, sí. Y él creo que es muy claro que no corresponde esa amistad como tal.
¿no? Lo ve más como un empleado, lo ve más como alguien a su servicio. Y su vida va cambiando cuando conoce a esta chica, a una chica que aparentemente, no sé, bueno, no quiero platicar más de esa parte, pero vive en una casa bastante grande que ella quiere subastar o vender con todas sus cosas dentro de la casa, ¿no? Es una herencia que recibe de sus padres y quiere que él cotice y que haga un catálogo de subasta. Pero a él le intriga cómo es que ella vive y cómo actúa hacia el pedimento de poder trabajar con él, ¿no? Y él le llama eso la atención y ahí da un giro la película, ¿no? Me parece que todas las pequeñas historias alrededor de Virgil, que además creo que el nombre tampoco es casual, son rompecabezas todas. O sea, al final de la película tú vas armando lo que rodea a Virgil a través de pequeños rompecabezas. Y eso sucede en una forma metafórica y en una forma literal, ¿no? Porque al mismo tiempo él está armando un rompecabezas con otro personaje que es finalmente también su maestro en la parte romántica, a pesar de que es una persona muy joven. Y además se abre con él porque nunca había hecho eso. Totalmente, ¿no? Emocionalmente es la primera persona con la que nosotros vemos que se abre en la película. Inclusive su alcahuete, que es Donald Sutherland en las compras, no logra ese aspecto con Virgin, ¿no? El joven. No, porque justo lo que dice Leo lo trata como un empleado. No, sí, pero me refiero, se supone que es el que conoce más a él, ¿no? De hecho, lo conoce muy bien a Virgin, sabe cómo se mueve, sabe cómo actúa, que es así también parte importante del final de la película. Claro, sí, claro. Pero él, a pesar de que todo el tiempo lo llama amigo, el personaje de Donald Sutherland, Billy Whistler, que también creo que el apellido no es casual. Él todo el tiempo lo está llamando amigo y le está recordando y está, pero a la vez que lo llama amigo, voltea a ver su cara para ver su reacción. Y Virgil jamás le regresa la mirada, ¿no? A lo más le palmea la espalda y le da por su lado. Sí, somos amigos, sí. Entonces, bueno, ahí entiendes que la relación con ellos pues también es una relación dispar, por decirlo menos, y que pues en mucho intereses, ¿no? Condicionada de intereses, sí. Virgil se ha aprovechado de esa relación y el otro pues lo que ha sacado es una palmada en la espalda. Fíjate que Tornatore tiene esa habilidad, digo, si lo que hemos hablado de todas estas 3 o 4 películas que vamos a seguir hablando, tiene esa habilidad y ese toque de conocer al ser humano. Sí. Ahora, Tornatore otra vez nos presenta una historia donde hay una redención, ¿no? Hay una historia que habla de amistad, que eso ya lo hemos visto en otras películas. Hay una historia que habla de un amor frustrado, o a lo mejor muchos amores frustrados, pero la historia nos cuenta de un amor frustrado. Y hay otros elementos de la psique humana que conviven constantemente entre sus personajes en las diferentes películas de Tornatore. Pero yo creo que estos elementos son muy importantes para contar la trama y para llegar a un final que es sorprendente. Es un final que no es tan sorpresivo, pero es un final muy determinante, sobre todo para el personaje, ¿no? Y es la única forma, creo yo, que este personaje pudiera cambiar su estilo de vida, porque ni siquiera el abrirse emocionalmente con la chava, con el amigo, ni siquiera eso había hecho que cambiara fundamentalmente, ¿no? En esencia, es muy bueno, todos juegan un papel importante, muy bien dirigidos. Sí. La música, otro factor también importante. Sí, no, la música, como siempre en las películas de Tornatore, extraordinaria. Y yo creo que no tan clásica. Eso no tiene problema en ese rubro. Nunca lo ha tenido. A lo mejor no llega al nivel de Cinema Paradiso o de la ahí nunca tiene problema. Siempre la música, escoge la música para sus películas, tiene ahí un nivel de exigencia muy, muy alto. Yo incluso a veces a mejor la música, pero bueno, siempre muy bien. Con Ennio Morricone
con Ennio Morricone pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, La Misión. La película es una película buena, es una película que tiene sus bemoles. Sí. O sea, tiene sus... mejor la música. No, pero la música es extraordinaria. Claro, sí. O sea, la película es, a lo mejor, digamos, subjetivamente calificarla de un 6, pero la música es de 10. Bueno, eso la calificaremos, pero yo no estoy de acuerdo en La Misión con esa calificación. Es una película. No, bueno, mira. Bien, La Misión también. Yo no la repruebo, ¿no? A mí me parece que 6, 6.5, porque además sí tiene sus detalles. Después hablaremos. Sí, podemos un día platicarla si quieres, Pero la música... Yo lo que sí es que de repente a mí me dan como los inconvenientes en el tipo de relaciones. Lo vamos a platicar en la otra película, pero en esta lo que sí me parece... A mí en esta película particular a mí no me pareció tan bien ensamblada como otras películas de Tornatore, pero me parece... ¿Cómo explicar lo bien filmada que está? O sea... el oficio con el que esta película está filmada, pues, ¿qué es lo que a mí me dejó realmente? O sea, por eso al principio decía que Tornatore a veces era de mediano alto, pero su medianía era mucho más alta que lo más alto de muchos otros directores. Sí. Pero aquí la iluminación es perfecta en cada cuadro, la actuación de Geoffrey Rush está perfectamente bien enfocada, porque sí, es como un monólogo en gran parte de la película por parte de Geoffrey Rush, y está muy muy bien dirigido, ¿no? Sí, ¿no? Y Donald Sutherland, Jim Sturgess, Sylvia Hooks, wow, o sea, Jim Sturgess siempre se me hace que hace el mismo personaje, es una teoría que tengo, que es el mismo personaje siempre, pero a lo mejor es de él. Pero está bien, ¿no? ¿Ya la vieron? Es como su multiverso. Pero me refiero a lo que voy con el punto que quiero tratar, que pongan detalle específico cuando Jeffrey Rush, Virgin y el joven que le está dando tips para el amor sobre el armado del, pues digamos, del autómata, ¿no? El autómata. Uh-huh. Esas partes entre los diálogos que van existiendo durante la película es parte para el final de la película. Sí, y a eso me refería con los rompecabezas, ¿no? Porque el autómata es un rompecabezas, la relación con el chavo es otro rompecabezas, la relación con Donald Sutherland es otro rompecabezas, con la chava es otro rompecabezas, incluso la mujer, la enanita que está en el café, es otro rompecabezas, y ella termina por ser una parte esencial en el desenlace de más bien en desenredar esas historias, ¿no? Y ojo, no quiere decir que seas tan inteligente que no se te va a ir en ninguna cosa. Ojo ahí, Uh-huh. Agua. No, de acuerdo, claro. No, digo, no nosotros, sino el personaje de Virgin, cuando la chica del café le dice, pues pasó esto, así, asado, y él nunca se dio cuenta de todo. No, nunca. Ella por eso termina siendo la pieza faltante de ese rompecabezas. Sí, genial. Y desde ese punto de vista a mí me gusta cómo lo armó. O sea, a lo mejor entiendo lo que dices, a lo mejor no el ensamble a lo mejor no termina por embonar, pero yo creo que es en mucho porque está pensado de esa forma, está pensado como un rompecabezas. Entonces puede ser que una o dos piezas se pierdan por ahí en el camino, pero al final, bueno. Yo la segunda vez a mí me gusta. Y la segunda vez que me encantó la película. Yo creo te repito, en este caso en particular, está muy hecha de oficio la película. Justo decías al principio, ¿no? Que igual es un poco diferente, tal vez no es tan personal de Tornatore, y justo por eso se vuelca en el oficio, ¿no? Pero no, está bien, está bien, esta película está bien. Hay una clave que se nos está pasando y es mencionada durante la película, ¿no? Cada falsificación tiene algo de original. Por eso te digo, lo bueno de apreciación y lo malo se le
es parte fundamental de eso que estás comentando. Ahora, también puede ser una película, también puede sí ser personal, o puede ser una Riesgo de Tornatore, porque tiene un personaje que no es precisamente muy amistoso y no es muy identificable, ¿no? Durante la película, justo por lo que dices, no te puedes identificar mucho con los personajes, justo por esto del rompecabezas, ¿no? Sientes que te falta algo en todo momento. Yo creo que sí estaba jugando ahí Tornatore. Con esta película jugó, te digo, en el aspecto de la cinematografía, vaya, se ve que dijo, vamos a iluminar esta sala lo mejor que se pueda, ¿no? No preciosísticamente, pero sí lo mejor que se pueda. Y además, pues divertirse haciendo la historia, ¿no? Se ve que tuvo bastante presupuesto y además mucha... Eso, sí, se ve que tuvo mucho, sí, se ve que tuvo lanita. Y yo creo que... lo ve. Teniendo dos monstruos ahí de actores, pues también es el mismo caso, diferente, digo, dos monstruos de actores, Jeffrey Rush y Donald Sutherland. Ahora, yo creo que sí tomó algunas partes prestadas de otras películas y en ese sentido también termina hablando del mismo tema, ¿no? Cada falsificación tiene su parte de original. Así es. Y la película más reciente de Giuseppe Tornatore se llama La Correspondencia, o Correspondence, o La Correspondencia, dependiendo el punto de vista del que quiera verlo el autor. Entonces, esta es otra película, me parece muy personal, sobre todo porque Giuseppe Tornatore está llegando ya, digamos que al otoño de su vida, ¿no? O sea, ya es un hombre que pasa de los 65 años y que empieza a ver cómo, pues, su madurez va llegando cada vez más. Entonces, habla de la relación que tiene un hombre maduro, muy estructurado, con una mujer muy joven, que a pesar de que es muy brillante desde el punto de vista científico, pues hace cosas que tienen que ver más con ponerse en peligro, ¿no? Es una stunt de cine y hace pues algunas otras cosas para vivir un poco más artísticas, pero finalmente no aprovecha ese talento innato que tiene, ¿no? Que es como se conocen, porque originalmente el personaje de Jeremy Irons, Ed Ferrum, era el maestro del personaje de Olga Kurilenko, que se llama Amy Ryan. Ahora, no sé qué les parecieron a ustedes las interpretaciones. Yo creo que son bastante acertadas. Creo que están muy en su papel, ¿no? Olga de repente me parece que tiene una transformación muy abrupta respecto al inicio de la película, pero creo que también está justificada porque pasa por una experiencia muy fuerte, muy impactante en su vida, ¿no? A mí me gustó, es otra película también, como decíamos en las anteriores, otra historia diferente de Tornatore, otra forma de ver el cine de Tornatore. Es una historia de amor de un hombre maduro, Jeremy Irons, con una de sus alumnas, un astrofísico muy reconocido, un personaje contundente en su mundo y en su área, y una chica que pues, viene de, como tú dices, de ser Stone, ¿no? Sí. Como tú dices también acertadamente, todos esos, inclusive personalidades y formas de los personajes no son casualidades para Tornatore, ¿no? No. Está tan perfectamente bien estructurado sus guiones que sabe cómo se va a llamar este personaje y por qué está todo así, ¿no? Sí. Y creo que la historia se va desarrollando de una manera adecuada que también nos tiene intrigados por qué pasa esto y por qué tiene que suceder aquello, ¿no? Sobre los dos personajes. La simbiosis que entra desde el momento que él empieza a llevar lo que le pasa en la... Podemos decir spoilers, ¿no? Yo creo que podemos decir, sí, pues no es una película tan reciente, ¿no? Tan nueva, ¿no? Entonces, pues es que también ya ves que la gente como nunca no ven a veces todas las películas, por eso bueno, respetamos eso, pero él ya ves que muere, entonces de alguna manera se desarrolla la película de otra forma. Sí, ahora aquí conviven dos cosas que en esencia para muchos no deberían convivir tan orgánicamente, ¿no?
Una es la forma tan estructurada que tiene mentalmente el personaje de Jeremy Irons. Es muy estructurado para todo, planifica muy hacia futuro, que de hecho esta es una parte central de la película, una parte central de la historia, el cómo logra esa casi perfección en la planeación. Digo casi porque además te das cuenta que sí comete errores, finalmente pues es humano, y eso además habla de la claridad que tenía en ese sentido Tornatore hacia el personaje. Y por otro lado está la parte totalmente romántica del tipo, ¿no? La parte del corazón, y no, es parte de él, ¿no? Las dos cosas son parte de él. Y luego ella se identifica tanto que de alguna manera, como tú dices, lleva el desarrollo de su personaje de Amy, lo lleva de una manera que después da un giro completo en cuanto a saber cómo fue que sucedió todo, ¿no? Uh-huh. Entonces necesito investigar qué pasó, y las pistas que le va dejando Jeremy Irons le va dando el tono adecuado a una película de una historia de amor diferente, digamos, a las convencionales que vemos a veces de Hollywood, ¿no? Entonces... Y lo es. Y sobre todo en el sentido de que ella conoce al personaje de su maestro de una forma, lo tiene mentalmente identificado de una forma, lo ama, porque además se nota que lo ama, pero esa imagen mental, cuando él muere, va cambiando. Y no para bien o para mal, simplemente... cambia, como si fuera la vida normal, ¿no? Sí, engloba más cosas, porque engloba también a esa familia que ella no había podido conocer y que la rechazan de entrada, y engloba la relación con ellos, engloba la relación con sus colegas, con sus amigos, y esa imagen le presenta a un hombre diferente que ella aprende a amar también. Y eso es lo que me parece muy rescatable de esta historia. Bueno, eso y muchos otros elementos, pero hablando de la parte de la historia de amor, esto es lo que no es tan común, ¿no? Algo también otra vez importante que siempre me llama la atención de Tornatore, cómo inicia sus películas. Desde que inicia la película, para mí ya te atrapa, ¿no? Digo, dices, estas tomas que está haciendo en close-up, levanta la cámara, se la lleva, abre la toma, en fin. Uh-huh. Y el final lo mismo, ¿no? En este caso también de esta película y de todas las de Tornatore. Entonces eso te va llevando como hilo conductor para ver los personajes cómo se van desarrollando. Y muy interesante el aspecto de, aquí en este caso, otra vez hay otro factor que es el agua, ¿no? En los ríos, en los mares. Otra vez la isla, ¿no? Que la isla representa también a parte del personaje, el agua, el viaje, sí, todo esto tiene una simbología, por supuesto. Que además que era un tipo totalmente conocido, también buscaba su mundo, sus espacios tranquilos, sublimes, de pensar, de desarrollar, como tú dices, para hacer lo que él quería exactamente, que al final del día también pues, era humano y tenía sus fallas, ¿no? Sí, y creo que él mismo como ser humano se daba cuenta de eso. Ahora, de alguna forma también intentaba como limitar esas fallas hacia el exterior, ¿no? Ella conoce un poco de lo que sufrió a través en su enfermedad, porque bueno, para dar un spoiler un poco mayor, pero sin avanzar mucho en la trama, él tenía una enfermedad terminal y ella nunca lo sabe, y nunca supo qué sufrió, cómo sufrió. De entrada le impacta eso mucho a ella, porque ella pues está viviendo su propio duelo, su propio sufrimiento, pero es hasta que conoce a través de unas grabaciones que rescata lo que realmente pasaba este hombre para mandarle un mensaje en video. Así es. Hacía toma tras toma tras toma que tenía que desechar porque le dolía, porque tosía, porque se mareaba, porque perdía ya el hilo de la conversación. Y entonces ella también aprende a perdonarlo a través de conocer esas debilidades, ¿no? No digo, lo valora y lo perdona, pero sí son parte fundamental para decir lo mucho que te amaba, ¿no? Y claro, que él
a pesar de ya de la experiencia y todo, era una persona muy, muy humana y la ama a todo lo que da, ¿no? Claro. Sí, incluso la hija del profesor le dice que sentía no coraje hacia ella, que en algún momento sintió envidia. Celos, Dice, ¿no? Sí, celos, envidia, porque dice, yo quisiera que alguien me amara como mi padre te amaba. Así es. Yo creo que, te digo, aquí vemos, como decías acertadamente al principio, todo un Tornatore ya más maduro, más sesentón, con otra visión, con otra apreciación de lo que es el cine en sí y de la historia de amor que entrelazan a estos dos personajes. Yo lo veo, a lo mejor subjetivamente, un poco como lo que pasó con Chaplin en Candilejas. Claro, un Chaplin ya más viejo, un Chaplin también viviendo una situación similar en la vida real. Pero bueno, yo siento que esta es una especie de Candilejas, a lo mejor no tan adornada, y no sé, pero me parece que va por ahí lo que... Fíjate que también los recursos técnicos y tecnológicos que utiliza Tornatore, bien, ¿eh? El celular, la computadora, las cámaras, etc. No, a mí, yo sí quiero también ahí, Olga Kurilenko, a mí me gustó mucho en esta película. A mí la verdad es que esta película se me hace de las medianonas de Tornatore, y a lo mejor la más medianona, pero la actuación de Olga Kurilenko a mí me gusta mucho, y yo creo que esta chica, lo único que está mal es que luego escoge muy malas películas y eso no permite que su carrera despegue. Uh-huh. Porque cuando ya parece que va para arriba, de repente hace Quantum, no sé, o alguna película del tipo y va para abajo otra vez. Pero a mí se me hizo que sostiene súper bien la película, ¿no? No es fácil actuar con Jeremy Irons, yo creo. No, o sea, no es sencillo, pues, mantener la altura de actuación de Jeremy Irons. En particular, Jeremy Irons llena la pantalla de una forma muy particular. A mí me gustó mucho ella, mucho en esta peli. Y pues la dirección siempre de Tornatore es precisa para irte contando la historia, ¿no? Precisa, justo para ocultarte detalles sin engañar al espectador. Pero sí ocultándotelos de la forma correcta, pues, ¿no? Y revelándotelos en el momento que debe de revelártelos. Otra película muy de oficio, justo también se nota la madurez del director. Es como Clint Eastwood, ¿no? Puede hacer películas como sea, pero ya son películas muy bien construidas, muy bien hechecitas por el oficio que ya tienen como directores, ¿no? No todos los directores adquieren ese oficio, y hay directores que, como dice Tarantino, van decayendo, pero a Tornatore no le pasa eso. Tornatore mantiene un estándar de cómo hacer las películas, ¿no? Y esta es una muestra más. Sigan Olga Kurilenko, se los recomiendo bastante. Sus películas, sobre todo las europeas, las que no son hechas en Estados Unidos, están muy interesantes. Yo creo que es buena actriz, porque si la ves en Bond, que son géneros diferentes, claro, ¿no? Hay que respetar ese espacio. Uh-huh. Pero a mí me dejó un buen sabor de boca. Digo, es una actriz potente, ojalá despegue su carrera, porque la verdad da buenos giros en la actuación, buenas expresiones, le hacen buenas tomas cuando es necesario, y su trabajo en este caso de esta película con Tornatore, bien dirigida, bien llevada, y pues también, a pesar de que, como dices o dicen, está con Jeremy Irons, sustenta y lleva bien la película, ¿no? Sí, porque mucho de este peso emocional del que habla Leonardo, que provoca el personaje, a mí el personaje de Jeremy Irons también se me hace muy controlador. Y te lo expresa Tornatore en la película, que es muy controlador, y parte de ese control es mantener el control sobre la chica aunque ya no está, de manera romántica, sí, romántica, pero es parte de esa vida controladora que creo que fíjate, yo lo vi más, estaba clavado el tipo, estaba clavado. Por eso, pero él, o sea, para ser el tipo de
personaje que es en la película, el tipo de científico brillante que es, tiene que ser controlador en muchos aspectos de su vida. Y él lo sabe, no es que las grabaciones son perfectas y no demuestra las enfermedades. Tan controlador es que hasta esa emoción decide cuándo él se la va a decir a la chica y cuándo la chica va a sentir ese tipo de emoción. Pero bueno, toda esa emoción de la que tú hablas, Leonardo, mucha la descargamos como espectadores en el personaje de Olga Kurylenko y la lleva muy bien toda, ¿no? Nos hace sentir... Yo creo que él mismo, perdóname que te interrumpa, pero yo creo que él mismo entiende que es un controlador y desde el primer momento le dice, aquí está la llave, cuando tú quieras, te libras de mí. Que es parte del control, sí, por supuesto, Bueno, es parte sí. del control, sí. Pero a mí lo que se me hace muy, muy interesante también es que ¿cómo habrá grabado Tornatore la película? Porque pues obviamente Jeremy Irons grabó solo, ¿no? Uh-huh. En particular Jeremy Irons pues grabó solo este personaje y cómo ha de haber sido esos momentos de grabar, quién habrá estado de crew, porque no se ve que haya sido un gran crew, porque está muy bien retratado como si se hubiera grabado con una lap. Una lap con una cámara muy buena, pero una lap. Se ve que fue un crew chiquito ahí, entonces ha de haber sido muy personal esa interacción entre Tornatore y Jeremy Irons para crear esas escenas, yo creo. Eso también cuando le estaba viendo me hizo pensar la película. Dije, híjole, que haber estado ahí de crew ha de haber sido muy emocionante, ¿no? Ver la interacción entre un monstruo de la actuación y un monstruo de la dirección, ¿no? Del siglo XX. Ahora, esta película también te plantea algo interesante y por lo menos para reflexionar, que son las huellas digitales que dejamos, ¿no? O sea, las huellas en la web que dejamos. O sea, una vez que nos vamos, no nos vamos porque permanecemos también ahí. O sea, no solo tu identidad en el Facebook, tu identidad en Gmail, etcétera, ¿no? O sea, vamos dejando más cosas que la simple presencia. O sea, el que tú entres o no a tus redes sociales no implica que desaparezcas de esas redes sociales. Y pasa lo mismo cuando te mueres, ¿no? Entonces, esa huella que dejamos, esa nube que se queda, la plantea él, obviamente, desde un punto de vista que es totalmente a propósito, ¿no? O sea, Jeremy Irons quiere dejar esa huella. Pero si reflexionas un poco, pues nosotros todos vamos dejando esas huellas en la nube. Eso que acabas de decir está súper locochón, porque ¿cuántos tenemos ya conocidos que pues ya no están, pero sí tienen sus perfiles y cada año en su cumpleaños o así, la gente le deja mensajes a esos perfiles, ¿no? Claro, por ejemplo. Incluso hoy en día uno puede dejar en las redes sociales, tú dejas dicho a quién quieres que esa cuenta quede a nombre de quién cuando tú ya no estés, ¿no? Como le heredas la cuenta para que pues ya ahí vean y administren y la cierren o hagan lo que quieran, ¿no? Justo con tu huella. De ver la vida ahora, ¿no? Pero yo creo que antes era la huella, una carta, una tumba, un recuerdo. Pero bueno, es lo bueno. Ahora es más personal, tal vez. Pero es no más, ¿no? Tal vez. Más información, mayor cantidad de información, me refiero, de cada quien, ¿no? Sí. Porque ahora hay fotos, o sea, sí, pues sí, también antes igual había fotos, cartas, pero sí es interesante esto que dices. Esto nos lleva a una plática bien interesante y también hay otras películas que han intentado retratar esto ya de las huellas digitales o de qué tan adentro está ya lo digital en nuestra vida, ¿no? Claro. Sí, ahí está muy interesante esa observación. Bueno, pues eso lo retomaremos más adelante, seguramente con mucho más material. Y ahora yo creo que es hora de dar paso a la cereza en el pastel. La gran obra maestra de Giuseppe Tornatore se llama Cinema Paradiso. Il nuovo Cinema Paradiso. Bueno, ¿y por dónde empezamos a ver? Si usted es de las pocas personas cinéfilas que aún no ha visto el nuevo Cinema Paradiso, debería ponerle pausa y correr a ver la película. Sí.
y después regresa. Te lo recomendamos mucho. Está en varias plataformas de streaming ya hoy en día. Sí. Hay dos versiones, hay que recalcarlo. Está la versión original duraba 2 horas 46 minutos, me parece. O algo así. Pero resulta que Giuseppe Tornatore era un director que era muy poco conocido, solamente tenía una película en su haber, su ópera prima, y entonces no era una persona con el peso suficiente como para que los cines aceptaran pasar una película de casi 3 horas. Entonces, para aceptarla en los festivales, en los principales festivales de Europa, le pidieron que recortaran la película a 2 horas 12 minutos, me parece. Y entonces, pues empezó a meter tijera en la película y extrañamente le quedó un corte maravilloso. Creo que eso a veces pasa. Recorta partes esenciales del posible desenlace de la película y en ese inter crea un desenlace diferente, pero yo creo que por lo menos tan poderoso como el del original. Recorta algunos personajes por completo, como esa Elena ya madura, y de todos modos termina contando una historia maravillosa. Y también en ese intercorta unas escenas que pues me parece que sí alentaban la historia, que sí estaban ahí de gratis, pero que bueno, ahora cuando sale la versión del director varios años después y que podemos verlas, pues le dan un toque interesante a la película, porque se puede conocer un poco más, si bien de personajes secundarios, sí aportan un poco a la historia, aunque sigo pensando que alentan un poco el ritmo. Es una... Perdón, adelante, Edmundo. Bueno, para los... Si alguien no de momento no recuerda y no le puso pausa a la película, digo, a este video para ir a ver la película, básicamente Cinema Paradiso trata de un cineasta que recuerda su infancia y cómo se enamoró del cine. Esta historia es lo que hace que Cinema Paradiso sea una película distinta a todo lo demás, y se separa, ¿no?, de muchas otras películas y se vuelve un clásico por cómo cuenta esta historia tan personal de Tornatore mismo, claro, ¿no? Y ahí es cuando el cine de veras llega a grandes alturas, cuando se vuelve personal y cuando no tiene más ambición que contar una historia de una forma bien honesta. Contada. Sí, honesta, exactamente, eso es a lo que voy. Podríamos contar muchas cosas, aún así Cinema Paradiso, la versión oficial dura 2 horas y media, ¿no? Tampoco es que le haya cortado realmente mucho. Pues cortó más de media hora. Pero bueno, yo creo que... Mira, Peter Jackson le costó como 6 al Señor de los Anillos, creo. Le cortó, dicen que 2 finales. No, pero... y tienes razón, esta historia, primero es contada en retrospectiva, ¿no? Y desde una forma muy interiorizada. O sea, te habla de la relación de los personajes, porque Totò, el director de cine que mencionas, es un hombre ya maduro, es un hombre muy exitoso que vive en Roma y que llega a su casa en un día cualquiera, cansado, ya de noche, y lo está esperando la novia en turno, y la novia le dice: oye, habló tu mamá para decir que murió Alfredo, y la cara de él se transforma. Así es. Y entonces viajamos con él a su infancia. Conocemos no solamente a Alfredo, sino a todo su entorno, todo el pueblo de Giancaldo en Sicilia. Y otra vez Sicilia, ¿no? Su vieja Sicilia de Tornatore. Conocemos muchos personajes variopintos, pero creo que Alfredo dice una cosa tremenda que termina resumiendo un poco el espíritu de la película, cuando dice que si tú te vas del lugar en el que vives y te vas unos años, cuando regresas encuentras todo diferente, pero
si realmente te vas mucho tiempo, cuando vuelves te das cuenta que todo es igual. Y la película lo plantea de una forma maravillosa. Yo creo que ese es el ciclo, el arco, como dices tú, de toda la película. Es fantástica, es una película sin palabras, hasta aún con el tiempo sigue siendo referente en el cine mundial ya para mí, aunque mucha gente la trató muy cursi, demasiado, una película no muy, bueno, no les gustó la crítica, mucha crítica. Me acuerdo en ese momento que leí en su momento la crítica de Cinema Paradiso, pero es un gran homenaje. Es un gran homenaje al formato original de lo que es el cine italiano, a todo lo que Giuseppe Tornatore se ha de haber zumbado durante su infancia, y su estudio de cineasta. Pues imagínense ustedes, el final es poético y potente, ¿no? No, porque además sí es una carta de amor al cine. Claro. O sea, sí es una declaración de amor a... Y no es en el porque a ver, que ven que hoy en día incluso existe un meme que dice que aprendió a decir es una carta de amor al cine. No, Cinema Paradiso, o sea, es la película, una de las películas por las que se acuña esta frase porque no muchos cineastas tienen la habilidad de hacer una película que habla de películas, que habla de cine. No es fácil tampoco hacer una película que habla de cine. Corres el riesgo justo de ser criticado por otras personas que hacen o que están en la industria del cine, porque no lo ven de la misma forma que tú lo ven, porque para ellos su inicio fue diferente que el tuyo, no sé, pues, ¿no? Y también aquí es bien interesante porque qué bien filmada está también en Cinema Paradiso. O sea, la historia está súper bien desarrollada y tiene momentos muy conmovedores, pero la forma en la que están retratados estos momentos conmovedores es increíble. O sea, y era joven Tornatore todavía en esta película, pero brilla, explota el recurso cinematográfico de una forma en la que pocos lo han hecho, yo creo que Cinema Paradiso es wow, o sea, de las películas que se van a ir a otro planeta cuando comienza otro planeta, no sé. Si me explico, es una de las grandes, de las más grandes. Hay momentos muy importantes, como dice Leo, cuando Alfredo le dice a Totó que se vaya, ¿no? Cuando se vaya. Se vaya de no regreses. Y no regreses, se lo dice contundente. Esa parte también es compleja, tiene varias connotaciones. Podríamos pasarnos toda esta noche o esta parte del programa hablando de esa parte específicamente, pero hay varias, pero en especial esa, cada uno de nosotros podemos dar puntos de vista diferentes, pero es un desarrollo antes de Totó joven y después ya de Totó maduro, ¿no? Sí, pero claro. y además Tornatore se va, o sea, ¿cómo explicar cuando, creo que ya lo habíamos mencionado, no sé si al principio de este programa o en algún otro programa, que una de las primeras lecciones cuando eres cineasta o cuando entras a la escuela de cine y empiezas a aprender guionismo y cómo ser un cineasta, es escribe de lo que sabes, escribe lo que conoces, cuenta las historias que conoces bien para que puedas preocuparte por cómo se va a retratar esta historia, por cómo se hace esta historia. Entonces, bueno, Giuseppe Tornatore se va a sus propias raíces a filmar en su propio pueblo donde él nace, y pues, imagínense la facilidad de decir, no, pues es que vamos a grabar aquí porque yo conozco esta esquina desde que era niño y sé cómo del sol, sé cómo, vaya, se fue a lo básico y logra esta gran película. E incluso yo creo que cuando recorta la película es también por esto de recordar de no, espérate, hay que regresar a lo básico y contar una historia bien contada. Híjoles, que no sé qué más puedo decir de Cinema Paradiso y qué tantos se han escrito, creo que libros de Cinema Paradiso. Sí, ahora también hay que recordar el contexto en el que fue hecha esta película, ¿no? Porque en los años 80 estábamos viviendo una decadencia del cine en el cine. O sea, se producía casi como siempre, digamos, pero la gente no iba al cine, los cines estaban en ruinas.
Y realmente el cine, el cinema paradiso de la película es el cine del pueblo, también experimenta esta muerte, ¿no? De alguna forma es un personaje central. Digamos que el cine no toma decisiones, pues, pero le pasan cosas que afectan a los demás personajes y que hace que los otros personajes tomen decisiones. El mismo cine se va al infierno y después renace, y lo que trae del infierno pues es esta nueva visión del mundo, ¿no? Ya es un cine que ya que puedes ver ahí, que no está censurado por la iglesia, por ejemplo. Ya es un cine que no es tan arcaico, digamos, ya es más moderno, aunque estamos hablando en esta parte de la película de los años 60, pero también es un cine, hablando no del cine en general, sino del lugar, que también se convierte en casa de algo malo, ¿no? Hay prostitución y no sé, hay como... O sea, tiene sus bemoles, ¿no? No es tan limpio. La transición de un cine de un pueblito a una ciudad, ¿no? Ya sí. Cuando Tornatore hace su industria, hace su emporio, el cine cambia también, ¿no? De alguna manera. No, y ahí mismo Giancarlo se cambia de este pueblo de criadero de gallinas, que incluso su carro se vuelve un criadero de gallinas, a esta ciudad pequeña, ¿no? Ya con autobuses, ya con una universidad, o sea, cambia por completo. Y a pesar de eso, cuando él regresa tantos años después, encuentra que sigue siendo lo mismo y vuelve a encontrar a esos mismos personajes. Y es a donde se vuelve más claro todo esto. Y encuentra un cine moribundo, encuentra el cinema paradiso está muriendo. Pero fíjate igual que Alfredo. Fíjate que esa parte, la mamá al final, cuando él está platicando en la mañana que ya llegó al pueblo, le quiere pedir como perdón Totó a la mamá y le dice, no necesitas decírmelo, yo te entendí desde que te fuiste. Claro. Entonces el mensaje que le da Alfredo cuando le dice que se vaya, y él, porque nunca fue a visitarla, y le dice cuando entra, el avión se retrasó, algo así le comenta el avión, que cómo nunca pudiste tomar un avión, ¿no? Que no te tardabas ni una hora en subirlo y llegar. Sí. ¿No? Dice, son solo 2 horas en avión. Dice, sí. No me digas eso después de tantos años, ¿no? Sí, dice, claro, ¿cómo claro. Que vinieras a visitarme? Pero después le dice, te entendí esa parte y la respeto. Y sin embargo, Totó dice, es lo que les digo, la complejidad de me voy, ya estoy maduro, pero ya lo veo de otra manera a lo que era joven cuando me fui, o de niño. Claro. Y ahora, esta película además enmarcada con una de las bandas sonoras más extraordinarias de la historia. Fantástica banda sonora. Uy, sí, Ennio Morricone maravilloso. Hace uno de sus mejores trabajos con esta película. Realmente toca lo sublime. Y es que además en cada concierto que dio desde esa época hasta que murió recientemente, la tocaba. Sí, era parte de los conciertos y era una parte primordial. Incluso aquí en el Auditorio Nacional, cuando la gente lo ovacionó de pie no sé cuántos minutos, dice, bueno, no teníamos preparado tocar nada más, pero pues ya fuera de repertorio vamos a tocar otra vez Cinema Paradiso, ¿no? La gente se volvía loca, ¿no? Porque es un trabajo también, creo yo, muy personal de parte de Ennio Morricone, y empata por eso tan bien con esta película tan personal de Giuseppe Tornatore. No, el cine es un arte colaborativo, ¿no? Y claro, yo creo que Tornatore supo darle su visión a todos los que colaboran en esta película, a Ennio Morricone, al fotógrafo, al editor, al colorista, a los actores, a los extras, que son gente de su pueblo, pues, ¿no? Sí, claro. Como grabar aquí en tu barrio, pues, en la Ciudad de México, en el lugar donde creciste, ¿no? En tu caso, ¿no? Por ejemplo, en Tlatelolco, que es un barrio distinto aquí en la Ciudad de México, de edificios, pero no, es impresionante. Yo quería mencionar también que bueno, hay razones también para que
Cinema Paradiso sea como es, y es que Italia, a mitad del siglo XX, por alguna razón decidió que el cine era una cosa cultural muy importante, a diferencia de otros países, México. Y Italia para 1956 tenía 17,000 cines, más que cualquier otro país de Europa. Casi cada pueblito tenía un cine en Italia. Entonces esto es lo que hace que entre tantos estos niños que vieron cine de pequeños, pues nos surja un Giuseppe Tornatore, ¿no? Que retrata no solo su infancia, sino la de todos estos niños italianos que crecen con el cine en esa época, ¿no? Paolo Sorrentino también, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí, otros cineastas que ha dado, y esta industria que actualmente tiene Italia, pues es directamente causal de esto, que en algún momento, y no sé por qué, estaría interesante investigarlo, que el gobierno italiano se vuelca a construir cines hasta en ciudades o pueblos pequeños, ¿no? Para llevarle cine a la gente. No recuerdo si ya fue la etapa donde los cines grandes, los monstruos, empiezan a desaparecer y empiezan a entrar las salas pequeñas, ¿no? Sí, esa fue justo la etapa. No era rentable tener un cine tan grande, tan poderoso como en su momento todavía los 60, 70 que hubo por ahí. Sí, en los 80 fue la decadencia ya de esa parte. Sí, de ese tipo de cines grandes. Sí. Todavía aquí en México, todavía en los 90 tuvimos ese tipo de cines. Yo recuerdo. Algunos se quedaron, ya algunos que yo recuerdo hasta mismo donde yo vivo ahorita, todavía, pues los grandes monstruos se venían para abajo, ¿no? Sí, es que el modelo cambió, el modelo de exhibición cambió hacia el multiplex, ¿no? Hacia el tener muchas salas exhibiendo muchas películas, ya no solo más rentable. Más rentable en cierto momento, que hoy en día yo creo que 20 y tantos años después nos está demostrando que no es tan rentable como parece, pero eso nos daría para otro programa, hablando ya de industria cinematográfica plenamente, pero vamos a seguir disfrutando otro rato de platicar de Cinema Paradiso. Ya se concentraron también en las plazas comerciales, ¿no? Sí, porque ya son parte de una experiencia más global, ¿no? O sea, tú y por eso es área, etcétera. Sí, ¿no? Por eso incluso hoy en día es difícil que haya otra película como Cinema Paradiso que le hable de esa forma tan romántica al cine, porque el cine ya no es una experiencia tan íntima como era antes, porque estas salas tan grandes donde la gente podía tener algunos asientos de repente de diferencia o llegar a estar con poca gente como él está de niño viéndolas con poca gente a su alrededor, te daban intimidad, o estabas tú con la película, ¿no? Yo recuerdo haber visto muchas películas en estas grandes salas de niño y de adolescente, pues con poca gente, con un amigo, con mi familia solo al lado, ¿no? Y eso te daba una intimidad que hoy en día no existe en la sala de cine. Yo Cinema Paradiso la vi en el cine latino todavía, ya no monstruo el cine latino. Sí, enorme, sí, era muy grande. Una muestra internacional. Sí. Y ahora los cines, la experiencia en el cine es más inmersiva y más invasiva, ¿no? O sea, no puedes escaparte de ahí. No, aclaro, no es que no haya todavía grandes películas. Sí, cada año vemos una o dos grandes películas. Sí. Como Cinema Paradiso, bueno, sí ha habido algunas grandes películas en los últimos años, pero la experiencia ha cambiado indudablemente, ¿no? Sí, totalmente. Y es complicado que hoy en día, tal vez algún día dentro de 50 años, un niño haga, con alguien que hoy en día es niño y va al multiplex, pues haga una película de cómo era romántico ir al multiplex en el centro comercial, no lo sé, tal vez sí. En lugar de ver tu película en la sala de tu casa a través de alguna plataforma como las muchas que hay digitales, ¿no? Como hacia dónde va, ¿no? Híjole, sí. Eso es impresionante hoy en día. Bueno, y Cinema Paradiso ganó alrededor hasta ahorita 24 premios, más o menos. Entre ellos, 5 BAFTAs. El BAFTA no es un premio fácil de ganar, menos para una película que no es inglesa. Ganó también premios en Argentina, ganó en Cannes, ganó el premio del Gran Jurado de Cannes y la Palma de Oro también. La ganó, o sea, eso no es nada sencillo, pero es que ustedes se imaginan cuando se exhibió Cinema Paradiso en Cannes, de haber sido apoteósica esa función.
Justo Además, porque es una película que habla de cine, ¿no? pero además es coproducción con Francia. Y si no, por si no lo saben, Philippe Noigret, Alfredo, es francés. Así De hecho, es. dijo sus diálogos en francés y luego fue doblado al italiano. Y luego se dobló al francés, pero la versión en francés porque hicieron una doblada al francés. Exacto. Ya ves cómo es esto de la producción. Ganó 2 premios César, ganó en el Festival de Cine de Cleveland, ganó en el Festival de Cine de Japón, ganó en el Festival de Cine de Danas, ganó en el Festival de Cine de Dinamarca, ganó el premio de los Director Guiz Award, ganó, ¿qué más? Otro importante, es que ganó muchísimo, el Golden Globe, por supuesto, como mejor película extranjera, el Oscar como mejor película extranjera, que en este programa no somos muy fan del Oscar, pero lo ganó. En Italia ganó el premio italiano del sindicato de periodistas, ahí ganó 1, 2, 3, 4, 5, 6 premios ganó en esa, pues sí, era obvio, ¿no? Pues era en Italia y habla de cine. Además es que el hecho de que sea una película de cine la hace muy arriesgada. Sí. Y la logró muy redonda, Tornatore. Nuevamente digo, en cuestión ya técnica de guión, no es sencillo hacer una película que hable de cine, porque puedes caer en la arrogancia y puedes caer en retratar cosas con las que la gente puede no identificarse mucho. De repente ahí me recuerda en una película como Ready Player One de Spielberg, que no te identificas en nada. Pero no, acá Tornatore, si te gusta el cine de alguna forma, te gusta mucho Cinema Paradiso. Ganó el premio de críticos de cine de Nueva York, ganó el premio de la Asociación de Críticos de Turquía, en fin, ganó muchísimos premios Cinema Paradiso y pues llevó a Giuseppe Tornatore a convertirse en un cineasta Y algo que me llama hecho y derecho. la atención de Tornatore es que a pesar de que, no a pesar, digo, trabaja con otros actores de habla inglesa o de otros idiomas extranjeros de Italia, siempre sigue manteniendo sobre todo el estilo y forma del cine europeo. Sí. Eso lo hace grande, lo hace diferente también y no cae en los clichés. Puede también tenerlos, pero no es como el cine pues de América, ¿no? De los gringos, canadienses o inclusive latinoamericanos. O hasta el mismo europeo, ¿no? Pero Sí. Tornatore logra ese estilo ahora que terminamos de ver este ciclo de Tornatore. Muy diferente, muy particular y muy maduro. Yo creo que son cines diferentes, ¿no? El cine de Estados Unidos es un cine muy estructurado, es un cine también un poco de fórmula. Sin embargo, yo creo que necesita siempre un poco de estructura para poder contar bien una historia. Y bueno, el cine europeo tiene como sus características particulares y a lo mejor la estructura no se ciñe tanto como en el cine de Estados Unidos. Pero yo creo que cuando haces una obra tan honesta, la estructura pasa a un segundo término. Porque la importancia radica en la honestidad de la historia que estás contando. Y entonces, como habla de realmente algo, de una vivencia real, hay una emoción real, hay un sentimiento real, y termina comunicándose como cualquier obra de arte. En la obra de arte, creo que la esencia del arte radica en precisamente comunicar esos sentimientos o esas emociones. Y las fórmulas pues no siempre ayudan a eso. No quiere decir que no sirvan, ¿no? A lo mejor puedes hacer incluso una pintura que técnicamente sea maravillosa y no te comunique nada. Y puede suceder lo contrario. Pero también puede ser que a través de la técnica logres una obra de arte maravillosa, ¿no? Y yo creo que en Giuseppe Tornatore conviven estos dos mundos bastante bien. Porque si bien no se ciña fórmulas tanto como el cine norteamericano, sí hemos hablado de cómo hay elementos que están constantemente presentes en sus historias y que esos mismos elementos son parte de contar esas historias y a lo mejor esos elementos son parte de esa estructura que parece no tan obvia, ¿no? Sí, pero yo sí quiero decir que igual sí
no es como las estructuras tradicionales y no se amarra tanto, pero sí hace un cine perfectamente bien hecho como tiene que hacerse el cine. Uh-huh. Lo estructura a su manera, pues, pero es de una forma, o sea, se ve que ha estudiado el arte cinematográfico y además algo también muy importante con Tornatore es que es de los directores que aprovecha el cuadro. No todos los directores, más bien hay directores como de secuencias, hay como directores como de otro tipo, pero Tornatore es un director que aprovecha cada cuadro que tiene de una forma extraordinaria y te ayuda a contar la historia, pero cada cosa que ves en la pantalla en todo momento te está ayudando a contar esa historia. Y Cinema Paradiso es un ejemplo bien clarito de esto, ¿no? Cada escena está perfectamente bien construida, más bien se ve que se tomó su tiempo para construirla y sabía qué historia estaba contando. De repente hay cineastas que son muy buenos, pero no saben qué historias están contando. Uh-huh. Siento que eso pasa mucho hoy en día en el cine norteamericano, incluso en cineastas muy buenos, como tal vez Ridley Scott, de repente no saben bien qué historia están ahí platicando. A Tornatore no le pasa eso. Si algo siempre hace bien Tornatore, y ya no solo hablando de Cinema Paradiso, sino de él como director, es que siempre sabe qué historia te está contando. Uh-huh. Siempre. Y cómo te la tiene que contar. Esa dominancia del arte cinematográfico es como de un Michael Jordan, ¿me explico? Es dominar lo que haces de una forma que no todo el mundo lo realiza, y pues por eso es uno de los cineastas más importantes de la historia y alguien digno de estudiar siempre. Si va uno a dedicarse a esto, si está uno en esto, si te atrae de alguna forma el arte audiovisual, tienes que ver cine en Tornatore. Sí, y si hablamos de un cine italiano moderno, pues él y Paolo Sorrentino creo que son una referencia obligada. Si hablas del cine en general, pues obviamente del cine italiano en general, pues hay muchos cineastas que son íconos, pero que hacían un cine un poco menos personal, ¿no? O a lo mejor hasta como surrealista, como, ¿me entiendes? A lo mejor ese surrealismo era personal, ¿no? Como Fellini, ¿no? O sea, Fellini es capaz de hacer La Strada, una película también muy personal, y hacer sí, 8 y medio, claro, una película más volada, ¿no? Pero de todos modos estamos hablando de que hay una diferencia ahí de varios años, donde parece que el cine italiano decayó y luego renació. Y hay muy buenos exponentes, pero yo creo que estos dos, Giuseppe Tornatore y Paolo Sorrentino, son como que se cuecen aparte. Y además Paolo Sorrentino con un actorazo como Tony Servillo, como actor fetiche, ¿no? Yo creo que más adelante podemos retomar también esta parte. Pero Giuseppe Tornatore, creo que finalmente sus historias sí son muy como del interior de él mismo, ¿no? Como y además un reflejo de él. Sí, se lo tomo personal. Inclusive en cualquier género que le ponga, maneja muy bien los sentimientos humanos, es muy propio de él, es un tipo muy detallista en todo lo que hace. Ahorita confirmé también este trabajo de él, es no perfeccionista, le gusta hacer las cosas bien y las con sutileza. Sí, porque tampoco hay esa pretensión. Hace las cosas de forma artística, pero sin esa pretensión que conocemos de algunos directores. Arrogancia, ¿no? Exacto, que buscan esa parte artística, pero desde un punto de vista muy rebuscado. De esta parte artística, entre comillas, que gana festivales, porque la gente no entiende lo que está viendo. Bueno, ya conocemos aquí muchas historias, incluso de directores mexicanos, ¿no? Ay, no como Luz Silenciosa, por ejemplo. No, pero también sabes que incluso no solo es eso, o sea, por ejemplo, Cinema Paradiso es un cine clásico, de esas películas que ya no se hacen y que, pues quién sabe cuánto tiempo pase para que se vuelvan a hacer, porque
el cine ahora es otro, el cine nos ha ido hacia otro lado, el cine mundial ha ido hacia otro lado. La dinámica es otra, Sí, la edición bien es diferente. distinto y justo veía hace rato, ayer creo, veía un pequeño video que hablaba de eso, de películas que ya no se van a, o sea, ya no vamos a volver a ver un Padrino, ¿no? El Padrino, No. un Cinema Paradiso es de ese tipo de películas, ¿no? Muy personal. Que ya no se hacen, sí, muy, muy personales y que se les dio campo y que ahora son clásicos, son obras de arte como lo es la Mona Lisa y como lo es otro tipo, ¿no? De como son las sinfonías de Beethoven y ese es Cinema Paradiso. Habrá que ver qué pasa, porque bueno, hemos tenido cambios radicales de una década a otra en los últimos años. O sea, el cine de los 60 tiene poco que ver con el de los 70, tiene poco que ver con el de los 80 y así. O sea, pasamos de un cine, pasamos primero de las grandes superproducciones a luego películas también muy, muy personales, contadas desde un punto de vista más intimista, a otras producciones también gigantes, pero que no eran como Cleopatra o algo similar a lo de los 60, sino que se enfocaban en los grandes presupuestos hacia la ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? O hacer películas como Conan, basadas en la fantasía, o Rambo, ¿no? Lo que contaba era las balas y todo esto. Pasamos a un cine de los 90 que se apoyó mucho en el humor negro, en una estética más sucia, en una dinámica... La nostalgia del fin de siglo ahí. Sí, también. Lo que pasa es que los géneros también se prestan, pues sí, algunos pueden seguir funcionando, otros Sí. que van... Exacto, algunos ya no funcionan, porque también los gustos cambian. Hacen, como le dicen ahora, subgéneros y van dándole otro giro a la cinematografía, pero ojalá, yo soy de la idea que ojalá nunca se vayan estos cineastas. Sí, y que si bien no sale una película... importante de eso. Claro. Y si bien si no sale una película como Cinema Paradiso, que salga otra genialidad. Ah, sí, claro, por supuesto. Yo también creo que, o sea, obviamente esto es de una época y va a salir otra cosa de otra época, ¿no? Además estamos viendo, inclusive en los streamings y series y películas, vemos como más real todo, ¿no? O sea, historias de la vida real, ¿no? Sí, aunque contadas de una forma muy cruda, que parece que te las escupen en la cara, ¿no? De repente te meten en la sala de tu casa ya violencia muy gráfica. Demasiado explícita, sí. Sí, muy explícita. Y las historias son historias que están justo en el borde ya de lo políticamente correcto, de esta violencia que termina siendo justificada dentro de la historia. Fíjate que ahorita que tocamos este tema, que también es también para otro programa, suena interesante, te voy a decir por qué. Bueno, pero yo, después de esta pandemia, o que estamos viendo esta situación, tienen un reto todos los de arte visual, tanto en series como en películas. Porque yo no sé si tenga también que ver la edad o no, pero obviamente el entretenimiento en general sí. Pero ya no va así a haber muchas cosas de fatales, ¿no? O sea, de pandemias, de que el hombre ya no mata por matar, en fin. Necesitan reestructurar todo, ¿eh? Bueno, pudiéramos experimentar una época tal vez similar a la posguerra, donde se enfocaron en películas justo que hablaban de esperanza, de renacimiento, de todo eso. Sí, en Uplift Movie, sí. Yo creo que el cine debería ir por ahí, pero digo, lo que estamos viendo realmente en el streaming va por un lado muy diferente, ¿no? Se enfocan más en películas de terror, en películas muy violentas, muy violentas, que terminan contándote historias muy simples, justificando esta violencia. Creo yo. Híjole, es diferente. Sí tendríamos que hacer un programa respecto a esto, porque además es bien distinto, porque el streaming mide lo que vemos de una forma que no se había podido medir antes. O sea, Netflix sabe las preferencias de cada usuario de una forma en la que nunca se pudo saber antes. Y eso lo utiliza para los proyectos que financia, ¿no? Claro.
También el streaming pues tiene sus puntos buenos, ¿no? Que es que hay pues más espacio para hacer proyectos, pues, ¿no? Entonces es más fácil indudablemente meter una película a Netflix que meter una película a las salas de cine, eso Sí. es innegable, ¿no? Y la inmediatez, además. Claro, y proyectos sobre todo de México. y la libertad también, ¿no? Finalmente tú que no puedes te ver... da el rating. Claro. ¿Me explico? Porque en las salas de cine existe el rating que está bien el rating, pero al final siempre se hace de forma realmente arbitraria, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos se hace arbitrario el rating. Y muchas películas dependen de la publicidad que se hacen para que se vuelvan masivas, y no es que necesariamente sean las mejores películas que están en cartelera. Ahora, Netflix tiene de positivo que si tú llegas a tu casa después de trabajar a las 3 de la mañana y quieres ver una película, puedes hacerlo. Yes. Y además Netflix te va a recomendar algo que más o menos quieres ver, ¿no? Porque ya estamos llegando hasta allá en el algoritmo, ¿no? Que sí. es que el dueño de Netflix lo dijo una vez, el final de Netflix es que cuando tú prendas la televisión y abras la aplicación de Netflix, te va a mostrar exactamente lo que quieres ver en ese momento, ¿no? Va a recopilar esa estadística a tal grado. En algún momento van a llegar hasta allá, en unos años seguro van a llegar hasta allá. Pero bueno, Cinema Paradiso se mueve entre todo esto para seguir siendo un clásico. De hecho está disponible en varias plataformas del streaming. Véanla, es para sentarse con la familia, solos, con la novia, con quien quieran, pueden ver Cinema Paradiso. Es una película para todo mundo. A todo mundo yo no conozco a alguien que no le guste hoy en día, pues, que no le mueva algo, ¿no? Así es. Si te den su momento para escuchar el soundtrack. Wow, sí, maravilloso. Y además, yo les recomendaría que vieran primero el corte de cine y después el corte del director. Van a encontrar cosas muy interesantes, pero creo que ese es el orden en el que debe verse la película. Yo supongo que les gustará el corte de cine y les recomiendo que vean el corte del director después. Bien, sí, se les recomendamos mucho. Es una película que les va a gustar mucho. En general, ver el cine de Giuseppe Tornatore es altamente disfrutable. Son películas que se cuecen aparte, películas clásicas. Él hace el cine de forma clásica, no intenta hacerlo de otra forma, no se mete en cosas que no conoce. Y lo hace muy bien, pues hace muy, muy extraordinariamente bien lo que hace. Y además es un director poético, ¿sabes? No es un director. Hay directores, por ejemplo, a mí Hitchcock se me hace un director como más bien agresivo, igual que Stanley Kubrick, ¿no? Es un director que te golpea con las imágenes, que te impresiona, y Giuseppe Tornatore te lleva como en un mar con calma, ¿no? Como en un océano, te va llevando por las emociones de arriba hacia abajo, y de repente cuando te das cuenta ya estás en un sube y baja, pero es con calma como te va metiendo. Es un cine de lo más recomendable. Sí, sobre todo que se toma su tiempo en contártelo a través de la comedia o del drama dentro de la misma historia, según la necesidad de la imagen, ¿no? de la secuencia que esté filmando. Ahora, bueno, hablas de Kubrick y de Hitchcock. Bueno, son otros dos maestros con un cine muy diferente que también tendremos que tocar a futuro. Sí, claro que sí, por supuesto. Dos referentes importantes. Tornatore es también referente y hasta para la apreciación, hasta para hacer cine. Sí, muy recomendable para cualquiera que quiera ser un director de cine. Y bueno, amigos, pues yo creo que aquí dejamos este programa especial de Giuseppe Tornatore. Nos colgamos un poquito, pero creo que también vale la pena. Es un cine muy, muy recomendable, muy personal, muy disfrutable. Recuerden que somos una producción independiente, y pues denle like allá abajo para que nuestros programas sigan estando. Nos vemos en la próxima emisión. Fue un gusto, como siempre, platicar de cine con ustedes, amigos. Igualmente, nos vemos. Me despido, Leonardo Damián, Enrique Gallegos, Edmundo Valdés. hasta la próxima.